Muy buenas tardes a todos. Les damos oficialmente nuestra bienvenida a nuestra cuarta sesión de nuestro seminario Oportunidades para la gestión municipal en el abordaje de conflictos comunitarios y vecinales. El día de hoy veremos el tema la convivencia en comunidad y sus conflictos. Nos van a acompañar el Centro de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Las Condes y de la Municipalidad de Lo Barnechea. También estará con nosotros el Centro de Mediación de la Municipalidad de Rengo. En representación de la Municipalidad de Lo Barnechea y de la Municipalidad de Las Condes, que comenzarán su ponencia, estará primero Daniel Silva, que es abogado, mediador, coordinador de la Unidad de Mediación Vecinal y Comunitaria de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, quien estará acompañado por Francisco Cavero, que es abogado, coordinador del Centro de Mediación Familiar y Comunitario y Vecinal de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea. Les ruego que cualquier consulta que tuvieran pueden hacerla a través del chat y posteriormente las vamos a realizar al finalizar ambas ponencias. Muchas gracias Daniel y Francisco por estar hoy día con nosotros y pueden comenzar con su presentación. Gracias Marinia, hola a todas y todos. Francisco, saluda también para que te conozcan. ¿No está Francisco? ¿O sí? Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, muchas gracias por estar presente. Les cuento que yo soy el encargado de la Oficina de Mediación Vecinal de la Comuna de Las Condes y hoy día estoy acompañado de Francisco, quien es nuestro par en la Municipalidad de Lo Barnechea, que a través de la red de municipalidades de mediación hemos logrado entender que tenemos muchas características comunes y por eso decidimos hacer esta presentación en conjunto. Voy a partir yo y luego le voy a dar el pase a Francisco para que siga con la presentación. Bueno, nosotros titulamos esta presentación acerca del artículo de la ley 19.537, el artículo 35, en donde se plantea la resolución colaborativa de conflictos en las comunidades acogidas a este tipo de ley. Hay tanto comunidades de edificios, de departamentos, oficinas, locales comerciales, como también de casas. Entonces, es el ámbito de aplicación y para nosotros es importante este artículo porque es de donde se fundan nuestros programas y a partir de este también hemos podido abarcar también hacia la mediación vecinal, incluso hacia la mediación civil, en el caso de los arriendos últimamente, respecto de lo que ocurrió con la pandemia. Aquí está el temario que nosotros vamos a tratar. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la Red Nacional de Centros Municipales de Mediación, las herramientas de la resolución colaborativa de conflictos, cómo nos permite otorgarle una opción a nuestros vecinos, el sistema multipuertas, que es de donde nosotros generamos nuestro programa, en un análisis jurídico del artículo 35 también, para que tengan las principales ideas respecto de este artículo, las temáticas más comunes que nos llegan y que nos toca tratar, y desafíos y oportunidades que plantea esta temática para ustedes como funcionarios municipales. Tanto yo como Francisco somos funcionarios municipales y eso es muy importante y que tiene que ver con la creación de la Red Nacional de Centros Municipales de Mediación Comunitaria. Esto partió en enero, que con ocasión de la problemática que generó el estallido social, el Barinia, como presidente del Colegio de Mediadores, me invitó a participar en un encuentro que tuvimos, nosotros los llamamos como el primer anillo, con Alejandro Nató, quien viajó a Santiago para poder darnos ideas respecto de cómo podemos intervenir, cómo podemos participar de todo este proceso que se generó desde el 18 de octubre. Y ahí coincidimos con Mónica, que también va a exponer en esta ocasión, que es de la Municipalidad de Rengo, que éramos funcionarios municipales, que teníamos programas de mediación, de generar
contactos con otras municipalidades con el fin de poder compartir experiencia, con el fin de poder promover la mediación y durante el año, y sobre todo en la época de la pandemia, formamos el comité de mediación comunitaria en el que participa Javier Ochoa, Varinia, la Jimena Regulés, Pamela Carrasco, Pamela Glavi y María Elena, y se nos unió hace poquito Pedro González, y no recuerdo el nombre del último, pero también somos varios, y la idea de esto es poder confluir y generar acciones de promover, como cuáles, como este mismo seminario que busca expandir y dar a conocer los programas existentes en distintas municipalidades, y bueno, la idea del planteamiento de esto es que tengamos experiencia de distintas partes, no tan solo de Santiago. Para cualquier información, y si quieren inscribirse y participar y generar instancias de promoción o de creación de este tipo de programas, pueden mandar el correo con su interés y con sus datos, el correo info@colegio-de-mediadores, creo que es. Ahí Varinia lo va a colocar en el chat. Bueno, voy a partir con la idea fundante que titula esta presentación, que es el artículo 35, que dice que la respectiva municipalidad podrá atender extrajudicialmente los conflictos que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y el administrador, y estará facultada para citar a reuniones a las partes en conflicto para que expongan sus problemas y proponer vías de solución, haciendo constar lo obrado y los acuerdos adoptados en actas que se levantarán al efecto. Esta es la base fundacional de nuestros programas de mediación, tanto de Las Condes como Lo Barnechea. Es un artículo que se encuentra perdido en la ley, que muy poca gente conoce su existencia, pero está desde el año 97 de que se dicta esta nueva ley de copropiedad, y por suerte también, y en la valoración, está también incluido en la nueva ley de copropiedad que se encuentra actualmente en tramitación. A partir de esto, nosotros generamos un programa de mediación para atender a las comunidades, y como les dije en su momento, también nos permitió poder ampliarlo a los problemas vecinales que no tienen un sustento legal, pero como la mediación, uno de sus principios fundantes es la voluntariedad de las partes. Cuando llega un vecino, nosotros le ofrecemos mediación también, y invitar a la otra parte, contactarlo y ver la posibilidad de generar esta conversación con el fin de buscar opciones de solución a los problemas, tomando en cuenta los intereses que tienen cada una de las partes. ¿Por qué la mediación? Porque si ustedes se fijan, en este artículo no habla de mediación directamente, salvo que después la misma ley de copropiedad, cuando se refiere a los condominios sociales, sí se refiere a la mediación. Aquí lo que habla de atender extrajudicialmente, eso significa que no es un juicio, no tenemos facultades ni para imponer multas, no tenemos facultades para decidir, sino que lo que nosotros generamos es reunir a las personas y generar el diálogo a través de una persona, un conductor, que es el mediador, que guía el proceso de comunicación para ver si existen puntos en común y se pueda solucionar esto de una manera rápida, sin necesidad de ir a un juicio, evitando, por ejemplo, que se formen bandos dentro de las comunidades. Y nosotros decidimos utilizar la mediación. Yo soy mediador especializado, estoy colegiado en el Colegio de Mediadores, estoy inscrito en el registro de mediadores familiares, y durante 3 años, desde que estoy a cargo del programa, he hecho y he otorgado esta opción a los vecinos, basado en que, bueno, a mí desde la universidad que me llamó la atención la mediación, y he ido estudiando para poder especializarme y concurrir con las habilidades. Yo en esto no trabajo solo. En mi oficina trabaja Cecilia Gallardo, que debe estar conectada. También trabaja Cristina Deves, que es abogada mediadora, y con ella generamos este programa para poder atender a los vecinos. ¿Qué herramientas son que yo considero importantes de la mediación, que son vitales para esto? La primera es la escucha activa y la empatía. La escucha activa es una disposición a escuchar a una persona con todas nuestras capacidades,
verla cómo se mueve, escuchar cada una de sus palabras, tratar de despejar la emocionalidad de lo que nos cuenta y tratar de llevarlo a un ambiente más objetivo con tal de poder rescatar lo que son sus intereses reales respecto de lo que nos está contando. Y eso después vamos a ver que genera una instancia, aun cuando la mediación no se lleva a cabo porque la otra parte no quiso participar, a que la gente se sienta acogida y descargue su emocionalidad y les permita ver desde otra perspectiva el problema que presenta. También analizando posibles otras opciones de solución que la que tiene en la mente cuando llega a la oficina. Otra herramienta que nosotros practicamos harto y que nos enseñan mucho en la especialización de mediación y que es nuestra herramienta fundamental es las preguntas. ¿Cómo hacer una pregunta con tal de que la intervención no genere un problema mayor? O sea, no va con una opinión, sino que lo que busca es hacer pensar y dejar que la persona se exprese. Eso es una herramienta, las preguntas, el saber cómo hacerla, cómo intervenir, cómo llevar, finalmente uno tiene siempre una hipótesis que la lleva respecto a lo que nos van contando. Nosotros tenemos una hipótesis que vamos generando preguntas, pero cómo hacerla para que la persona pueda expresarse, pero también llevarla hacia la mediación propiamente tal, para poder también identificar diferenciar lo que es su posición de su interés. Porque, por ejemplo, una posición así como claramente es cuando llegan los vecinos y tienen un problema con alguien que está construyendo una casa al lado y su posición es que no quiere que construyan, que ojalá la dirección de obras se acerque y le saque una multa y finalmente si ya está construido que demuela finalmente la construcción que hizo su vecino. Pero cuando uno le va preguntando, utilizando las preguntas, lo que busca es ver ¿qué es lo que le pasa al vecino? ¿Qué es lo que él quiere realmente? ¿Qué es lo que le preocupa? Hay algunos que le preocupa, no sé, ¿sabe qué? Utilizó cualquier maestro, no son maestros que no saben y si viene un terremoto se va a caer la casa que está pegada al muro. Entonces, lo que él en realidad no quiere demoler, sino que quiere estar seguro que esa construcción va a soportar y está dentro de la normativa y que no le va a generar un problema en el futuro. Entonces, por eso es importante también el distinguir las posiciones de los intereses. Ahora, también les quería comentar respecto de la mediación y de estas formas colaborativas de resolución de conflictos, es la flexibilidad y adaptabilidad que tienen. Muchas veces me he enfrentado a preguntas o a comentarios respecto de que yo estoy ubicado en una comuna donde los vecinos son de cierta forma, que tienen más educación, que tienen más acceso, pero en realidad la gracia que tienen estas herramientas es que se adaptan a la realidad y son flexibles tanto a las características del mediador, a la persona que tiene el problema, como también al contexto social en que se encuentran. Entonces, una de las cosas que distinguen y que a mí me gustan mucho es que sí, puede que un vecino de una comuna como Putre, por ejemplo, tenga una realidad distinta, pero es labor de nosotros como mediadores el adaptarla a esa persona. Y es lo que yo quiero rescatar de esto. Y un punto también que quiero hablar respecto de la mediación y de la resolución colaborativa de conflictos, y que de dónde rescato y por qué considero que es importante la generación de esta red y la promoción en los municipios, es que nos hemos dado cuenta el último año, desde el estallido social, que los municipios tienen una legitimación dada por los vecinos. Los vecinos acuden a la municipalidad, es el lugar más cercano a la cual pueden acudir cuando tienen un problema, incluso cuando no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos hacer como municipio. Entonces, yo creo que eso es un elemento que hay que aprovecharlo para poder promover y llevar a cabo programas de mediación en las distintas comunas. También que es importante ver la legitimación del mediador, que dentro de esta estructura el mediador se sienta validado por la municipalidad, y para eso hay un trabajo importante, o sea, dar a conocer de qué se trata este proceso,
dar cuáles son las características, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Porque también esto no es la panacea y esto soluciona todo. Uno, lo primero que necesita es voluntad de las partes para que ocurra un buen resultado de la mediación. Y un buen resultado de la mediación no es necesariamente un acuerdo, sino que también es la atención digna que se le puede dar a un vecino que tiene una duda legal o que necesita resolver un problema que se califica como de menor cuantía, generalmente, porque, no sé, algo que en una comunidad que cueste 150.000 pesos, no sé, una filtración o lo que sea, no va a contratar un abogado que cuesta 500.000 pesos para demorarse un año para que le solucione la filtración. La mediación les da una posibilidad mucho más rápida, flexible, como dije, adaptada a la solución de su problema. Y intentarlo, y aprovechando la legislación que le dan las personas las personas a la municipalidad, sería una buena instancia de generar estos programas. Bueno, les quiero contar que nuestros programas se basan en una idea que es un sistema que se creó en Estados Unidos y que es el sistema multipuertas, en donde una persona que tiene un problema se acerca, en este caso nosotros, la municipalidad, a donde una persona que se encuentra capacitada en distintos tipos de formas de resolución de conflictos. Desde la negociación, que es la base y la puede hacer la persona directamente, simplemente orientando, mire, ¿sabe qué? Usted puede hablar con su vecino y ver si de esa conversación puede llegar a algún tipo de acuerdo por sí solo, o en realidad usted cree que, o por las características de la relación que tienen, es necesario que exista un tercero que intervenga en esto y plantee también una negociación asistida, que es la mediación, o la posibilidad de un arbitraje que está reconocida también en la ley de copropiedad, o lo que la cultura de nosotros siempre entiende como la única forma de resolución de conflictos, que son los juicios. Esta persona capacitada, que en este caso somos mediadores, podemos escuchar, utilizando todas estas herramientas que les he comentado anteriormente, y ver cuál es el interés de esta persona. Esta persona en realidad necesita que se le solucione su filtración, que sea rápido, no tiene los recursos para contratar un abogado ni esperar un año que se resuelva a través de un juicio. Entonces nosotros le ofrecemos la opción de la mediación. Hay algunos casos en que a las personas no les interesa, no quieren que un juez diga cuánto que le tiene que pagar, que le saquen multa, y bueno, a esa persona decimos, mire, sí, ok, usted tiene que o contratar un abogado o ir a la Corporación de Asistencia Judicial y ver si le pueden patrocinar gratuitamente esta causa, pero también darle la opción y explicarle cómo tiene que hacerlo. Entonces, nuestra oficina lo que buscan es darle esa orientación y ofrecerle esta opción de la mediación para poder solucionar su problema. Las temáticas más comunes que nos tocan ver en los programas tienen que ver con ruidos molestos, con tenencia responsable de mascotas, muros medianeros, problemas referentes a arbolado y sus externalidades, regularizaciones de construcciones. Ahí yo escuchaba el otro día la presentación de San Antonio, donde decían que se han transformado en los mejores cooperadores para la dirección de obra. A nosotros también nos pasa lo mismo, porque hay problemas que ellos no necesitan un acuerdo, una autorización de la otra parte para que le regularicen la propiedad. Entonces ahí entramos nosotros con el proceso de mediación para invitar a las partes a sentarse a conversar y ver de qué forma esa otra persona que no quiere darle la autorización puede hacerlo. También en lo que se refiere a la ley de copropiedad, tenemos las irregularidades que ocurren en la administración de condominio, la regularización de deudas de gastos comunes y los problemas que se surgen con el corte de servicios básicos por la ley de copropiedad. Las discrepancias en el uso de bienes comunes y del espacio público. Este punto es súper importante, que nos pasó durante las cuarentenas, en donde en los edificios se prohibieron usar bienes comunes o que entraran los delivery. Entonces también nos tocó sentarnos en la mesa y poder decirle a las personas que querían esta regulación donde nadie pudiera entrar, hacerles ver también
en esta conversación que hay otras personas que sí tienen necesidades y que necesitan y que no pueden. ¿Por qué? Porque tienen una discapacidad, porque son adultos mayores y necesitan que, si bien podría estar prohibido la entrada de un delivery, solo hasta conserjería, alguien tiene que llevarle las cosas o los alimentos a estas personas que no pueden salir de sus departamentos por su discapacidad, por su condición, por ser adulto mayor. Y otro punto importante también es lo que ocurre con las multas en comunidades y la diferenciación con los gastos comunes, que son conversaciones así como, ¿sabe qué? Sí, ok, usted puede cobrar las multas en los gastos comunes, pero eso no significa que sea un gasto común, por lo tanto se aplican otras reglas distintas, y eso también se puede dar en la instancia tanto de la orientación legal como de la mediación. Como uno de los últimos puntos que voy a tratar yo son los desafíos y oportunidades que tiene la mediación en el ámbito municipal. La primera es la mediación en línea, que tiene que ver mucho con lo que hemos vivido este año y esta imposibilidad de movernos, pero los problemas ocurren, o sea, las personas necesitan decirle al vecino, ¿sabe vecino? Sus niños corren todo el día por el departamento y yo tengo que trabajar durante cierta hora. Entonces, la mediación en línea nos permitió tomar esas necesidades, esos problemas que se generaban en las comunidades y llegar a acuerdos como, ok, mire, saben que los niños solamente van a estar en el living y esta persona que necesita trabajar va a estar en otro dormitorio donde no se siente el correr de los niños, y desafíos también tecnológicos, como el estar capacitados tanto en la herramienta que estamos utilizando para generar, como el Zoom, como el Teams, como el Google Meet, y poder explicarle a otra persona que no está capacitado, que está a la distancia y que apenas se pudo conectar, decirle, mire, esto es el micrófono, esta es la cámara, o que aquí usted puede escribir una pregunta, usted puede levantar la mano. Es un desafío llevarlo, pero también permite ofrecerle un servicio a distancia cuando la gente lo necesita, porque cuando la gente lo necesita, busca cómo hacerlo. O sea, lo ayudan los sobrinos, lo ayudan los nietos, luego algún amigo le permite conectarse. Otro desafío que es interesante es la promoción interna. La promoción interna implica no tan solo hablar con el alcalde o con el juez, sino que también, por ejemplo, hablar con los mesoneros del juzgado de policía local o con las personas que le toca atender y hacer el trabajo específico respecto a la dirección de obra y contarles que existe esta instancia donde se orienta legalmente respecto de un problema y que se le ofrece esta alternativa que sin necesidad de juicio, sin necesidad de abogado, en donde se puede generar este diálogo y llegar a algún posible acuerdo. También es importante como desafío es la coordinación con otras instituciones, como cuáles, como la Corporación de Asistencia Judicial, las cuales tienen unidades de mediación y las cuales les pueden prestar el servicio si es que no pueden ustedes generarla y las pueden derivar, capacitarlos respecto de ello, con fiscalía, con carabineros, con los guardias de seguridad. Hay una serie de instituciones y personas a las cuales nosotros tenemos que acercarnos y decirle, mire, existe esto, cuando tenga un vecino que tiene necesita una orientación legal o lo que sea, derívalo acá, dale este correo, dale este número de teléfono. Y por último, y en esto me voy a mostrar ciertas estadísticas de nuestro programa, es respecto a la evaluación de los programas. Cuando a mí me piden evaluar mi programa, siempre me preguntan cuánto es el porcentaje de acuerdo, cuántas solicitudes de mediación tuve durante el año, cuánta gente orienté, a cuántas asistieron ambas partes, y se quedan en estos números, pero la evaluación de los programas de mediación va mucho más allá, y tienen que ver no tan solo con llegar a un acuerdo. Como les digo, una parte importante de nuestra función es orientar a las personas, en darles opciones a las distintas opciones que existen para solucionar sus problemas. Y en eso, cuando las personas tienen escucha activa, tienen a alguien que se acercó, que se sentó, que se dio el tiempo de escucharlo y ver y hacerle preguntas, y ir despejando su emocionalidad, de cuál es el problema real, es concreto, cuál es su interés en realidad, y distinguiéndolo de su posición, las personas, aun cuando la otra parte no llega a la mediación, se va agradecida y se descargó emocionalmente. Cuestión que, por ejemplo, en un juicio nunca ocurre.
el juicio siempre es perder o ganar. En cambio, en esta instancia, la idea de la colaboración implica que ambos ganen, que se den cuenta de cuáles son las necesidades de cada uno y de, a partir de esas generar las opciones de acuerdo. Entonces, ¿por qué lo planteo como desafío? Porque a quienes nos evalúan también hay que tratar de llevarlo a esta idea de que no es tan solo cuántos acuerdos llegaste, sino que también a cuánta gente atendiste y cuánta gente se sintió tratada con dignidad, tratada con respeto y que se sintió que tuvo una escucha en específico. Y respecto de esto, voy a destacar una frase que hay en el manual NANCE para facilitadores, que voy a pedir que también se los manden, y que salió hace poquito, que fue lanzado aquí en Chile, y que participó la OCHI, que es una mediadora muy reconocida también en el ámbito comunitario, con Alfredo Zamudio, y que se refiere respecto a esta parte de la evaluación. Y dice, cuando hay dolor, hay gente que se molesta cuando le hablan de diálogo, porque creen que es lo mismo que negociación, que, que es negociación o mediación. Mientras la negociación y la mediación priorizan los resultados, el diálogo se basa en el proceso, donde se van descubriendo las dificultades, que pueden ser muchas, y las soluciones, que pueden ser escasas. Bueno, esa es mi parte de la presentación. Ahora va a hablar Francisco para hacer un análisis del artículo 35. Muchas Daniel, gracias, Daniel. Daniel, perdona, Sí, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Que, mira, o sea, es como comentario y pregunta. Lo que tú decías de que, en definitiva, la forma de evaluar la efectividad de la mediación normalmente pasa por cuántos acuerdos, y es lo que pasa en estricto rigor en todos los tipos de mediación, en las distintas áreas de desarrollo de la mediación, ¿no es cierto? Siempre se estandariza a través de la concreción de los acuerdos, teniendo súper claro y súper de acuerdo con lo que tú decías, de que en definitiva hay muchos otros aspectos que dan cuenta de que si la mediación en el fondo es efectiva o no. ¿Tú has logrado de alguna forma como medir la parte como subjetiva, de tal forma de que a las personas a lo mejor a las que tú les reportas, de alguna forma vean la efectividad también en otras áreas que no necesariamente son acuerdos? Porque en el fondo puede haber sido sin acuerdo, pero puede haber sido una mediación muy efectiva y puede haber bajado los ánimos caldeados, dijéramos, a un nivel bastante bajo, como para que la gente logre seguir siendo vecinos o viviendo dentro de una misma comunidad. Mira, se ha logrado a través de los comentarios que le llegan al alcalde, ¿Ya? por las redes sociales, por los correos electrónicos. Nosotros recibimos, o sea, siempre también hay gente que reclama porque no se solucionó su problema en Claro, específico. Pero la evaluación ha sido desde esa perspectiva, como que a partir de eso, de los correos que llegan felicitándome a mí, felicitando a la Cecilia, a la Cristina, finalmente se ha transformado la oficina de mediación a un lugar donde derivan a estas personas que necesitan orientación y a las que se les genera. Entonces, esa evaluación ha sido buena, no por un instrumento en específico, aunque sí sí, nosotros tenemos encuesta de satisfacción, pero ya. finalmente ha servido que el vecino se haya contactado con el alcalde o con la oficina de atención al vecino o con mi director y que le ha generado, porque también ellos le hacen un seguimiento a las cosas que derivan. Entonces, ahí viene esa forma de entender que la gente se siente atendida y que en algunos casos, incluso sin haber solucionado, se sintió recibida y que tuvo alguien que la tomó en serio. Sí, sí. Y lo otro, un poco como, no sé, pienso que se podría de alguna forma, o tal vez ustedes ya lo han intentado, porque yo creo que uno como usuario o cliente, podríamos decir, frente a una situación así,
de que tuviste algún problema que ya se te escapó de las manos con un vecino, por ejemplo, y te acercas al juzgado de policía local. La gente del juzgado de policía local de alguna forma está como preparada como Sí. para poder derivar a mediación, en el sentido de que, o sea, me imagino que sabe que existe una unidad de mediación dentro Ya, de la municipalidad. Mira, esta es la última pregunta que contesto para que pueda seguir Francisco, porque después Sí, sí. tenemos la otra, pero respecto de ello, y que está dentro de los desafíos, que es la promoción interna, yo me fui al tribunal, y no tan solo para hablar con el juez, sino que para hablar con el mesonero, y le llevé los papelitos así como, mire, tengo esta oficina de mediación, aquí le ofrecemos orientación de la ley de copropiedad o de cualquier otro problema, y ahí me llegan los arriendos, la gente que no Sí. sabe finalmente. Entonces lo derivan para acá desde el juzgado, desde el mesonero, desde el que me acerqué para decir, mire, y aquí está el papelito, y esta es la dirección, y este es el número, que me llame si tiene cualquier cosa, ese es mi número, usted también llámeme si lo necesita, Sí. que es una cuestión de promoción interna De finalmente. trabajo de hormiguita, claro. Porque sí, es un trabajo de hormiguita, pero Mm. también uno tiene que entender, ese mesonero está dentro de un proceso judicial que no tiene una capacitación en mediación, que no tiene Sí, no, perfecto. uno se da el tiempo de explicarle, pero también para ellos es como, ya, ok, mira, mandémosle al tiro a la señora para que pueda recibir orientación, y se sacan también para ellos un cacho finalmente. Sí, 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 sí. Entonces, esa Ujú. es la fórmula finalmente, como yo lo planteaba como desafío. Hay que hablar con todos, Ujú. con todas las unidades, porque todas las unidades llegan los vecinos a preguntar algo, y uno lo dice así como, mira, nosotros ofrecemos orientación legal, y desde ahí, desde la orientación legal, uno les pone, mire, nosotros lo que ofrecemos gratuito es Ya, claro, mediación, el es enganchado rápido, es de... flexible, entonces ese es un trabajo. Ya, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Sí, les recordamos que las preguntas las deben realizar por el chat, y nosotros las realizamos al final de las ponencias de cada uno de los expositores. A continuación, Francisco, de la Municipalidad de Lo Barnechea, nos va a realizar su ponencia. Muchas gracias, Varinia. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación a esta conferencia. Solo porque la pelota quedó ahí dando bote. Con respecto a las mismas dos preguntas que Isabel le hizo, porque igual son temas interesantes, y muy cortito para como contrastar la experiencia, como lo resolvimos nosotros los Arnestea. Con respecto al indicador como de resultado, yo la vuelta que le dimos con el equipo es que efectivamente induce a demasiado error pensar que la mediación produce un resultado esperado solamente cuando se llega a un acuerdo, porque muchas veces el proceso en sí es en el cual la persona aprende a gestionar sus problemas de cierta manera, y no porque el acuerdo se frustre, porque además hay que recordar que la mediación es esencialmente voluntaria, por lo tanto tampoco tenemos la facultad de obligar a las personas a mediar. El indicador que desarrollamos nosotros tiene que ver con proceso realizado. Aquellas mediaciones que llegan a acuerdo se suman a las mediaciones que se frustran en el camino, y solamente descartamos aquellas que no terminan o no finalizan el procedimiento, como para tener un índice numérico, que muchas veces la jefatura, por temas de eficiencia de recursos, por temas de presupuesto, van a pedir algún tipo de indicador. Entonces, el indicador que desarrollamos nosotros tiene que ver con aquellas mediaciones que finalizan el procedimiento, más allá si llegan a un acuerdo o no. Y con respecto al juzgado de policía local y la articulación, yo hice algo muy similar a lo que hizo Daniel, y fui a conversar con los jueces de policía local, con el secretario del juzgado de policía local y con el mesonero, y lo mismo, dejamos ahí los papeles con las indicaciones, cualquier tema que necesiten de orientación o de conflictos por ley de propiedad o de algún tema vecinal, también que los deriven directamente a mediación. Y fue muy bien recibido, porque efectivamente, como decía Daniel, se desatora un poco el proceso y los procedimientos en juzgado de policía local, que tienen una gran carga de trabajo. Ya, eso solamente como para dejar esas preguntas ahí un poquito más cerca. Ok. Con respecto a lo que me voy a exponer ahora, tiene que ver directamente con el artículo 35 de la Ley de Copropiedad, y lo primero que les quería mostrar son estas estadísticas que están sacadas del censo del año 2002 y el 2017. Estos se basan en las estadísticas que entregó el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En el año 2017 se contabilizaron 1.138.062 departamentos en edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la cantidad de unidades acogidas a copropiedad al año 2017. Mientras que el año 2002, la cantidad de unidades
era de 552.678. Respectivamente, las del año 2017 corresponden a un 17,54% de las viviendas totales en el país. Es decir, que de todas las viviendas que hay en Chile, hay un 17,54% que son departamentos. Mientras que el año 2002 ese mismo porcentaje era de 12,61%. O sea, ha tenido un incremento de alrededor de un 5%. ¿Qué es lo importante y por qué les quería presentar esta imagen primero? Porque el índice de ocupación por unidad habitacional, eso en términos simples, la cantidad de personas promedio que viven en una casa o en un departamento es de 3,2. Por lo tanto, en base a la estadística del 2017, hoy en día existe un público objetivo al cual se puede llegar a través de la mediación basado en el artículo 35 de cerca de 3,5 millones de personas. ¿Ya? Esta presentación, cuando la estábamos trabajando con Daniel, y la vuelta que le di yo, es una forma de entregar cierta experiencia comparada y ciertos datos para aquellos programas de mediación que quieren extender un poco su cobertura con respecto a estas temáticas, y además para aquellos programas o para aquellos municipios que no teniendo un programa de mediación les gustaría comenzar a desarrollar esta área, y esta es una buena forma en la cual uno puede sentarse a negociar directamente con la persona a cargo, mostrándole números reales. ¿Ya? En ese sentido, también hay un desglose por región, y si a alguien le interesa más averiguar exactamente cuánto es en su comuna, ese desglose está en la página del INE con respecto a los resultados de ese censo. Daniel, por favor, la siguiente. Esta estadística apunta a algo similar, pero que no es lo mismo que la estadística anterior. Esta estadística recoge, y está recogida del MIMBU del año 2015, no encontré una estadística más nueva que esta, pero tiene que haber subido también cerca de un 5%, y tiene que ver con los condominios de vivienda social. Hoy en día en Chile existen 1.626 condominios de viviendas sociales, que representan 351.136 unidades. Bajo la misma lógica de la ocupación de 3,2 personas por unidad de vivienda, estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que viven en condominios acogidos a ley de propiedad, pero que tienen un tratamiento diferenciado en la ley, lo que es un condominio común y corriente, de lo que es un condominio de vivienda social. ¿Y cuál es la particularidad que tienen los condominios de vivienda social? Son principalmente dos. El artículo 42 de la ley de propiedad, cuando se refiere a los condominios de vivienda social, le entrega a los municipios la facultad de designar un administrador provisional. Él debe ser un funcionario con responsabilidad administrativa. En ese sentido, y relacionado con la mediación, todo condominio necesita una gestión de conflictos entre los copropietarios, sobre todo cuando estamos hablando de condominios de los cuales uno puede encontrar 50 unidades, 60 unidades, 100 unidades. Por lo tanto, a mi parecer, y esto es un juicio personal, una persona idónea para hacerse cargo de la entrega de un condominio de vivienda social y tomar ciertas facultades del administrador es aquella persona que está entrenada en mediación, o que tenga las competencias de un mediador. Obviamente no se puede descartar que la misma persona debe tener cierto conocimiento legal y de cómo funciona un condominio. Además del artículo 42, que le entrega la facultad a las municipalidades, y ahí voy a hacer la diferencia entre lo que es una facultad y una obligación, la facultad de designar un administrador, el artículo 46 ter de la misma ley de propiedad se diferencia del artículo 35 porque cuando se refiere a los condominios de vivienda social, le entrega la obligación a las municipalidades de atender extrajudicialmente los conflictos de condominio de vivienda social. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 35 propiamente tal? Que el artículo 35 faculta a la municipalidad, o sea, es una discreción que puede ejercer la municipalidad para atender estos casos extrajudicialmente en un condominio normal. En un condominio que es de aquellos que pertenecen a las viviendas sociales, la municipalidad está obligada a atender de manera extrajudicial las municipalidades, y la segunda diferencia que tiene el artículo 46 ter con el artículo 35 es que el artículo 46 ter hace mención expresa al proceso de mediación. ¿Ya? Porque el artículo 35, que es en base a lo que estamos viendo esta presentación, no establece un mecanismo por el cual el municipio deba atender estos casos, cuando estamos hablando de un condominio que no es de vivienda social. En cambio, el artículo 46 ter, cuando establece la obligación del municipio de atender extrajudicialmente estos conflictos, va directamente a la mediación. Por lo tanto, aquí lo que estoy tratando, la idea que quiero cerrar, es que existen argumentos legales para proponer y para que las municipalidades deban tener un programa de mediación. Daniel, dale a la próxima, por favor. Esta estadística es propia del Centro de Mediación de los Barnechea,
básicamente están desglosados las temáticas que vemos a través del área de mediación comunitaria, porque, y eso en paréntesis, el equipo de mediación de Lobarnechea, nosotros tenemos en una sola unidad la mediación familiar y la mediación comunitaria, y además prestamos asesoría jurídica y asesoría en construcción. Todo eso es un solo equipo. Con respecto a la estadística que están viendo ahí, son la cantidad de casos, lo que está resaltado en negrito, es la cantidad de casos que vio el Centro de Mediación relacionados directamente con el artículo 35, con ley de copropiedad, el año 2018, el año 2019 y el año 2020. El año 2019 tuvimos una pequeña caída, pero que se remontó rápidamente el año 2020. ¿Por qué? Si bien ese 28 sigue siendo un poco menor que el 31, hay que considerar un tema que también mencionó Daniel, que es por un lado el estallido social de finales del año pasado y la pandemia de este año. Nosotros estuvimos aproximadamente sin mediar alrededor de 4 meses. Por lo tanto, ese número que está ahí, ese 28, es de un año normal, de 12 meses en los cuales se puede mediar. Nosotros lo hicimos con 2/3. Y sin embargo ya estamos, y ya por la cantidad de casos que tenemos que han entrado desde que yo realizamos esta estadística hasta que se la estoy exponiendo a ustedes, ya superamos los 31, 32, 33 casos. Y eso es porque el análisis que hicimos dentro del equipo es que, obviamente, por un tema de confinamiento, las personas estuvieron obligadas a vivir en comunidad. Normalmente, en un edificio, hay personas que pasan gran parte del día ahí, pero la mayoría de las personas salen a trabajar, o los niños se van al colegio, los universitarios tienen que ir a clase, y el hecho de tener que estar confinados en sus departamentos llevó, por un lado, a una explosión de casos relacionados con la ley de propiedad, pero que al mismo tiempo es una explosión en la demanda de los servicios de mediación. Daniel, dale más. Ok. Ahora voy a tener un poco, esto es el artículo 35 en sí, es un inciso, es un extracto del artículo 35. ¿Qué es lo que dice el artículo? Y la parte que me interesa que analicemos. La copia del acta correspondiente, autorizada por el secretario municipal respectivo, constituirá plena prueba de los acuerdos adoptados y deberá agregarse al libro de actas del comité de administración. Con respecto a solamente este inciso, hay que analizar 3 puntos: la certificación, el registro y el concepto de plena prueba. La certificación es la formalidad y es la firma que lleva a cabo el secretario o la secretaria municipal de cada municipio. En la práctica, como cuando nosotros desde el Centro de Mediación de Lobarnechea comenzamos a gestionar esto, yo pedí una reunión formal con la secretaria municipal y le expliqué tanto el alcance como las características de la mediación comunitaria con respecto a aquellos casos que tienen que ver con condominios y que se acogen a la ley de copropiedad, y coordinamos una derivación interna, en la cual, básicamente, porque no, la idea de la mediación es que se mantenga, por lo menos dentro del centro, en aquellos mediadores profesionales que tienen la herramienta y que están preparados para poder llevar a cabo una mediación. Entonces, la función que cumple la secretaria municipal, en nuestro caso, es que nosotros enviamos las actas, tanto de acuerdo como acta de mediación frustrada, para la certificación de ella. Pero ella simplemente con la derivación, que obviamente se le da un número de oficio, tiene una formalidad administrativa, ella firma el acuerdo y establece de puño y letra que el acuerdo fue realizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la ley de copropiedad. ¿Ok? Esa es la primera parte, que es la certificación. El segundo punto del registro, y es que el artículo 35 establece que el acta firmada por certificada por la secretaria municipal, debe ser incluida en el libro de actas del comité de administración. ¿Okay? De todas formas, nosotros también, dentro de los procedimientos que llevamos a cabo, tenemos un respaldo digital de los acuerdos y un respaldo físico de los acuerdos. Sin embargo, el registro que la ley exige que se mantenga es que aquella acta de acuerdo sea agregada al libro de actas del comité de administración. Y finalmente, el concepto de plena prueba, que es el que le da la fuerza jurídica a los acuerdos que siguen estas formalidades, que por un lado tienen que ver con conflictos dentro de un condominio acogido a la ley de copropiedad, y por otro lado que ha pasado por la certificación y el registro. La plena prueba son aquellos medios que, reuniendo los requisitos legales, por sí mismos permiten acreditar un hecho. ¿Ok? A ver, voy a tratar de no
ponerme excesivamente técnico, porque si no se va a convertir prácticamente en una clase de derecho. Pero la naturaleza jurídica de los acuerdos, y cuando me refiero a naturaleza jurídica es qué es un acuerdo, qué va a ser un acuerdo para un abogado, qué va a ser un acuerdo para un juez, un acuerdo de mediación, por naturaleza jurídica son convenciones. ¿Ok? Las convenciones, para no hacer una definición del libro, dejémoslo en documento, no es documento, y si hay un abogado por ahí, perdóneme la simplificación, pero para que nos entendamos entre todos, las convenciones son documentos en los cuales yo puedo crear, modificar o extinguir una obligación. A modo de contraste, un contrato es una convención, pero un contrato es una convención donde solamente yo puedo crear obligaciones. Por lo tanto, ¿y por qué le hago esa diferencia entre el acta de mediación y el contrato? Porque el acta de mediación tiene un mucho mayor margen de maniobra, tanto para las partes como para el mediador. ¿Ya? Y con respecto al concepto de plena prueba, un acta de mediación que siga todas las formalidades, la certificación que sea agregada al acta del comité, las actas de asamblea, puede servir, por ejemplo, para tener un documento con un peso jurídico en el cual se plasme, en base a un ejemplo que nombró Daniel, la autorización de un copropietario para modificar un muro medianero, o para realizar un determinado evento, o etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesa rescatar de esta parte es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de mediación comunitaria, de aquellos casos que no están acogidos a la ley de copropiedad, lo que se genera, si bien es un acto, el acta que se crea sigue siendo una convención, es un instrumento privado, ¿ok? Y que necesita pasar por una serie de formalidades para que adquiera cierto valor, o cierto, porque valor jurídico tiene, pero cierto peso jurídico. En cambio, los casos que se acogen a la ley de copropiedad y que cumplen con las formalidades tienen per se un peso jurídico mucho mayor. Y esto es un comentario solamente por si hay más abogados por ahí dando vuelta, estas actas de plena prueba no es lo mismo que un título ejecutivo, pero es muy simple convertir un acta con estas formalidades a lo que es un título ejecutivo. ¿Ya? Daniel, dale a la última, por favor. Esta es la última diapositiva y con esto termino. El artículo 35 se transcribe prácticamente palabra por palabra a la nueva ley de copropiedad. La nueva ley de copropiedad está en este minuto en tercer trámite constitucional, aproximadamente debiese estar lista entre enero y febrero del próximo año. Lista me refiero a promulgada y publicada, o sea, en vigencia. Y se mantienen los tres conceptos que analizamos recién, la certificación, el registro y la plena prueba, y solamente lo único que cambia es el número, porque pasa de ser el artículo 35 al artículo 47, y se le agrega mayor responsabilidad a las asambleas de copropietarios, en esa frase que está marcada ahí, que dice que previamente no hayan podido solucionarse en las asambleas correspondientes. Básicamente le entrega mayor responsabilidad a la solución de los conflictos como instancia inclusive previa a la mediación que haya sido tocada o tratada en una asamblea de copropietarios. Pero el fondo, la utilización y el peso jurídico del artículo se mantiene exactamente igual. Eso era por mi parte. Nuevamente agradecer a Daniel, a Varinia y a todos los integrantes del Colegio de Mediadores, y a mi equipo también, que sé que hay varios que me están viendo, que me están pidiendo que sonría. Yo tengo serios problemas para sonreír frente a cámara, pero muchas gracias, chicos, por estar apoyando. Eso. Muchas gracias, Francisco, por esta interesante presentación que nos realiza la Municipalidad de Lo Barnechea. A continuación, nos dará su ponencia el Centro de Mediación de la Municipalidad de Rengo, a cargo de Mónica Latorre. Mónica es orientadora familiar, es mediadora, es la encargada de la Oficina de Justicia Local y de Seguridad Ciudadana de la Unidad de Mediación Vecinal y Comunitaria de la Municipalidad de Rengo. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Varinia. Voy a pedir un poquito, si María José me puede ayudar acá con la presentación de nuevo. Lo interesante de esto es la simpleza de este seminario, ¿ya? Donde vamos a compartir las diversas experiencias. Ustedes han visto en las distintas exposiciones que hay una diversidad de implementación, cómo cada municipio ha ido instalando
y se ha ido comprometiendo con este proceso de implementar, digamos, unidades de mediación comunitaria para los cambios de paradigmas sociales, ¿ya? Les voy a comentar un poquito lo que es Rengo, ¿ya? La historia de Rengo es bastante linda desde la perspectiva en que fuimos prácticamente los últimos en iniciarnos. En el año 2017, la Seremi de Justicia de la época, que actualmente es nuestra directora hoy día, Jocelyn Moyano, ella fue una de las personas que quiso promover que en toda la región de O'Higgins se instalaran las casas ciudadanas o los centros de mediación comunitaria como una forma de hacer democracia, ¿ya? Como una forma de hacer que las personas pudieran resolver de manera pacífica, ¿ya?, sus conflictos a través del diálogo. Bueno, y en esa experiencia nosotros nos tuvimos ajenos, tuvimos muchas dificultades para poder implementar nuestra unidad sin recursos, con poca fe respecto al proyecto. Pero cuando un mediador se forma como mediador, y lo hace, yo creo que Varinia y todos los que están ahí van a estar de acuerdo conmigo, es porque hay una convicción y creemos en que la mediación es posible generar cambios, ¿ah?, a través de que las partes puedan llegar a acuerdo. Y ahí está la habilidad del mediador de convertirse en un facilitador de la comunicación para hacer que las personas logren los acuerdos y logren en alguna medida también restaurar sus relaciones. Bueno, y en eso contarles que nosotros empezamos 2 personas, somos 2 orientadoras familiares, ¿ya?, formadas, digamos, en el ámbito de las relaciones humanas, ¿ya? Nuestro fundamento es el ser humano. Fuimos armando este equipo, 2 orientadoras familiares, como les señalé, y en el camino, ya, cuando íbamos viendo que poco a poco las personas prácticamente de la nada se iban enterando que había un espacio gratuito al interior del municipio, donde podían ir a resolver un problema que muchas veces no lo pudieron resolver ni siquiera a través de un juzgado, empezó este camino, digamos, en ir ejerciendo y ejecutando este trabajo con las personas en el territorio, y se nos fueron sumando 2 personas que son nuestros aliados, son 2 técnicos jurídicos, ¿ya? Uno de ellos trabajó 20 años en el juzgado de policía local, que incorpora a todo su conocimiento también en el proceso de la mediación, que es Claudia Chamizo, y que está también por ahí escuchando, y que ha sido también parte importante de este proceso. Y antes de ello, uno de los líderes vecinales, que también es un técnico jurídico, que es el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de la Comuna de Rengo, que también hizo su aporte importante en el ámbito del territorio, ¿ya? Porque ustedes más adelante se van a dar cuenta que yo hablo de territorio y hablo de cultura, y hablo de sociedad. Y armamos, digamos, este equipo de 4 personas y empezamos a trabajar ya con muy pocos recursos, por no decir prácticamente nada, armando, digamos, talleres educativos en la comunidad, explicándole en qué consistía y qué es lo que era la mediación, ¿ya? Y cuáles eran los alcances de la mediación y qué se podía lograr con la mediación. Fuimos ejerciendo a través, digamos, de los espacios físicos que conteníamos, digamos, y que tenemos todavía, ambientando este espacio de comodidad y tranquilidad a las personas que llegaban con un conflicto determinado. ¿Ya? Consideramos que ese espacio también tenía que ser un espacio amigable, donde la persona pudiera expresarse tranquila y de manera confiada ante una persona que era un ajeno, ¿ya? Que en este caso es el mediador, un desconocido, que es quien facilita el proceso de conversación y de diálogo para poder en alguna medida llegar a un encuentro y concordar, digamos, con el desencuentro que tenía, digamos, con la contraparte. A través, digamos, de ese proceso fuimos trabajando, digamos, la observación, ir explorando las experiencias que nosotros íbamos abordando, bajo la lógica un poco de esta suerte de desconocimiento con respecto a la mediación comunitaria, ya que hoy día en Chile estamos todavía recién instalando este mecanismo que ha costado mucho que las autoridades crean en ella, y los resultados en alguna medida que nosotros hemos ido levantando lo han ido plasmando
y eso ha generado que la autoridad hoy día crea en ella, ¿ya? Bueno, contarles que durante este camino, ¿ya?, que es la construcción de la unidad de mediación, fuimos elevando y levantando estrategias de trabajo tanto en el territorio como al interior del propio municipio. ¿Cómo nosotros convencemos a nuestros colegas que la mediación hoy día es un aporte no solamente para la comunidad, sino que también para el propio municipio, desde incluso hasta desde lo político, ¿ya? Cómo nosotros a partir de la mediación íbamos ayudando a que las personas fueran cambiando incluso sus formas de relacionarse y que de manera voluntaria aceptaran ser parte de este proceso, ¿ya?, y no negarse a algo desconocido. Bueno, eso fue uno de los puntos súper importantes incluso de análisis, ¿ya? Y ahí lo fuimos en alguna medida graficando con respecto al tema del territorio, cómo se movilizaba la mediación y el conflicto de un territorio a otro, llamémoslo desde el área urbana al área rural o viceversa. Cómo se movilizaba el conflicto desde una zona vulnerable o no vulnerable, de un sector pudiente y no pudiente. Cómo se manejaba, digamos, la mediación con la participación de personas que estaban en un contexto social distinto uno del otro. Bueno, y ahí nos fuimos dando cuenta que la mediación y el mecanismo de resolución de conflicto a través del diálogo estaba tomando sentido, estaba tomando mucha importancia y la gente ya lo estaba validando y lo estaba considerando. Bueno, a raíz de eso, elaboramos nosotros un sistema de levantamiento. Una vez que se hace un proceso de la mediación, se elabora una encuesta de aceptación o no aceptación del proceso, ¿ya? Y que tiene que ver una vez que culmina, ¿ya?, el proceso de la mediación, se le pregunta a las personas cómo vieron ese proceso, cómo se sintieron, cómo fue el comportamiento del mediador o de la mediadora en ese tiempo de espacio o de diálogo, y eso a nosotros nos permite de manera constante ir mejorando y cambiando, ir replanteando también la forma en la cual nosotros lo estamos llevando y en alguna medida ir avanzando en lo que es la mejora del proceso de la mediación. Allí nosotros fuimos viendo y analizando con respecto a cuántas personas participan de manera voluntaria, ¿ya? Y si tuviéramos que hablar en porcentaje, prácticamente tenemos el 90% de las personas que participan en un proceso de mediación que aceptan, que más allá de los acuerdos, desacuerdos, sí quieren participar, ¿ya? Y cuando se les invita a ser parte de este proceso, también cómo el concepto influye, ¿ya? Cómo influye cuando le digo, ¿sabe, señor, le están invitando a mediar? O cuando le decimos, señor, mire, la señora Juanita lo está invitando a conversar y a resolver este problema del INDI que lo está afectando hace mucho tiempo. Ahí nos dimos cuenta que el concepto que nosotros íbamos a usar era clave también para que las personas en alguna medida se entregaran a esta nueva modalidad de resolver sus diferencias en el barrio. Ahí, en ese proceso, como les contaba, también fuimos viendo la diversidad cultural, ¿ya? La llegada, digamos, de personas extranjeras también a nuestra ciudad y la migración de personas que vienen de zonas rurales al urbano y personas que vienen del extremo, digamos, de nuestro país, fueron incorporando también una diversidad cultural que también hicieron que nosotros pusiéramos atención a esos procesos que nosotros estábamos llevando. Por lo tanto, todo eso es parte de una sistematización y de ir levantando para luego hacer análisis y diagnóstico con respecto a cuáles son los logros alcanzados con la mediación. Porque la mediación no es solamente un proceso de comunicación y sentarse a conversar y lograr acuerdos, sino que también de observación y ver cómo el ser humano va interactuando y va cambiando y cómo evoluciona a través de esta oportunidad de diálogo. La comunicación también, fuimos viendo cómo nosotros nos plantábamos delante de ellos y cómo se usaba, digamos, el lenguaje en conjunto con el silencio, ¿ya? La capacidad de silencio del mediador o del facilitador en escuchar con respeto, ¿ya? Sin hacer juicios de valor con respecto a la problemática, también era muy importante y muy relevante, pero no desde lo teórico, sino que desde el ejercicio práctico.
Y eso también era prácticamente parte del análisis donde nosotros íbamos conversando las experiencias con el equipo y nos íbamos planteando preguntas y respuestas y además ideas. La maestría tenía que ver para nosotros también con el hacer, ¿ya? El hacer, el proceso de la mediación desde el inicio, de cómo, en este caso, Claudia o Juan, que son los técnicos jurídicos, que son los que analizan los casos, si son pertinentes o no pertinentes y sujetos a mediación, cómo ellos también elaboraban este discurso previo, ¿ya? Con quienes se acercaban a nuestra unidad para poder participar de este proceso de la mediación y resolver, ¿ya? Las problemáticas que le aquejaban. La participación también ha sido clave desde el minuto cuando comenzamos en el año 2017 y comenzamos con 25 personas en el año que para nosotros se convirtieron en 50. Y esas 50 personas afectaban al grupo positivamente, al núcleo familiar y al entorno del barrio inclusive, por lo tanto, hacíamos el ejercicio de duplicar ese número, donde obviamente se traspasaban las 100 o 150 personas en estos casos, ¿ya? Y la mediación social, cuando hablamos en alguna medida también de lo que era la mediación comunitaria y hablamos solamente del barrio y nos encontrábamos con el interés de la comunidad, de los distintos estratos sociales, en querer ser parte de un proceso de la mediación, empezamos a cambiar el concepto. Y el concepto desde las distintas problemáticas, que no todo solamente tenían que ver con los ruidos molestos, ni con la tenencia responsable de las mascotas, ni con los deslindes, sino que también con las relaciones humanas, sino que con la diferencia de comportamiento incluso al interior de la familia, con herencias también. Y eso nos permitió también ir mirando cómo habíamos avanzado y qué es lo que nos permitía a nosotros avanzar en esto, y que tenía que ver en alguna medida también con lo que es la cultura nuestra, ¿ya? La cultura nuestra renguina. La cultura nuestra renguina es una ciudad que antiguamente era una ciudad muy conservadora, ¿ya? Y de conservadora hoy día se convierte en una ciudad de multiplicidad de culturas, donde tenemos pueblos originarios, donde tenemos extranjeros, como todo nuestro país hoy día, y donde de una u otra manera hay un gran porcentaje de la población, que también es una población adulta, que de una u otra manera se ha ido haciendo parte también de este proceso de la mediación. A partir del año 2017, como les contaba, como primera experiencia, el municipio acepta, digamos, esta propuesta de implementar el centro de mediación, en entendido que las oportunidades de cambio se generaban a partir de un buen proceso de diálogo. Y ese proceso de diálogo, en alguna medida, era lo que nosotros íbamos a instalar como profesionales del área de la mediación, como un desafío, ¿no? Tanto como para nosotros como para la propia institución, que nos fue permitiendo, a través de las técnicas de la mediación, ir trabajando los conflictos de manera territorial, a través de los talleres que se estaban desarrollando en la comunidad, donde se les explicaba cuáles eran los alcances que tenía la mediación y la resolución de conflictos a través de este sistema. Lo que es la experiencia que nosotros tuvimos y que se lo señalaba hace un instante, las problemáticas tenían que ver con los ruidos molestos, la tenencia de responsables y el tema de la basura, pero hoy día se nos han ido agregando las problemáticas que tienen que ver con las relaciones humanas. Y yo creo que la pandemia en alguna medida nos ha entregado una tremenda oportunidad a los centros de mediación que estamos activos todavía, que no somos muchos, pero los que estamos, se nos han presentado oportunidades tremendas de poder trabajar las relaciones humanas a partir de la pandemia, la contención de la carga emocional que tienen hoy día las familias por la falta de recursos, por no poder salir a trabajar, por el encierro, por no poder saber en qué va a terminar, digamos, el futuro económico de nuestra familia, del país, de nuestra ciudad, nos ha permitido trabajar en esa materia. Y ahí también nos damos cuenta que la mediación también se puede convertir incluso hasta un espacio
de terapia, donde las personas descansan y le hacen ver a un mediador la problemática que le aqueja. Porque a veces las problemáticas no se generan solamente por una diferencia de impresiones o de ideas, sino que también porque hay una carga emocional que me está afectando. Hoy día quise instalar en alguna medida el concepto de lo que es el territorio, porque cuando uno trabaja desde el municipio, ¿ya? Cada comuna tiene una historia distinta, ¿ya? Cada comuna y cada municipio tiene recursos distintos, capital humano, hay una geografía que influye para bien o para mal, que nos permite desarrollar un trabajo de manera científica, porque nos permite ir levantando información concreta, real, de acuerdo a la realidad de nuestra comuna, y de movilizarnos en la problemática. Y eso, que tiene que ver con el territorio, a nosotros nos ha permitido diferenciar, ¿ya? Diferenciar entre un lugar que es rural, el comportamiento, ¿ya?, de las personas que viven en sectores rurales, cómo influye ese ambiente comparativamente con las personas que viven en zonas urbanas, ¿ya?, donde hay congestión vehicular, donde hay mayor presión, donde hay otros factores que se suman y que generan situaciones que tienen que ver muchas veces con el hacinamiento en la zona urbana, y que son las generadoras de conflictos y de diferencias que al final terminan siendo un problema no solamente para 2 ni 3 personas, sino para una comunidad y un barrio completo. La unidad que nosotros armamos y que nos permitió avanzar sin los recursos, y que a la fecha no contamos con recursos todavía, nos permite en alguna medida y nos da la oportunidad de ir generando creatividad. Y la creatividad, cuando está del apoyo, de la pasión por la mediación y por el cariño y por el compromiso con nuestra profesión, la verdad es que uno se da cuenta que todo es posible, ¿ya? Que no solamente los recursos nos van a permitir desarrollar un buen proceso, que no obstante, el compromiso que tenga cada uno de los profesionales que van a estar a cargo de un proceso de mediación o de una unidad que corresponda implementar, se puede avanzar, ¿ya? El equipo renguino es un equipo, y lo digo siempre, que tengo, digamos, la dicha de decir que cuando uno tiene un equipo comprometido y que trabaja con pasión, la verdad es que las cosas fluyen de manera increíble, ¿ya? No necesitamos convencer de que la mediación comunitaria y la mediación social son una forma de resolución de conflictos de manera viable, y que sí es posible lograr acuerdos, y que sí es posible restaurar relaciones cuando vemos el comportamiento de las personas y se van felices, cuando vemos cómo terminan estrechándose una mano, pidiéndose disculpas o tal vez pidiéndose perdón, cuando entre eso sale una lágrima de cada uno de ellos. Ahí nos damos cuenta que no es una utopía y que no es parte de un libro de cuentos, sino que es una realidad, ¿ya? No todos a lo mejor pueden decir lo mismo, pero creo que la convicción que tiene que tener, ¿ya?, un profesional del área de las relaciones humanas es eso, el cariño, y ver el conflicto, no ver al conflicto como algo malo, sino que ver a la persona, ¿ya?, que nos permita ver a la persona con todas sus debilidades, sus diferencias, y cómo nosotros podemos ser facilitadores de ese proceso de cambio, cómo nosotros podemos convertirnos en ese minuto, en una persona que va a prestar el silencio, ¿ya?, para escuchar la problemática, que muchas veces es insignificante, pero que la persona no sabe cómo abordarlo por las diferencias de formación cultural, académica, económica, psicológica. Como se lo señalaba, hay muchas cosas que influyen positivamente o negativamente en un buen proceso. Lo importante es que nosotros podamos ver al ser humano que hay detrás de eso, y cómo nosotros le podemos ayudar, y cómo esto se convierte en una oportunidad para la comuna y la ciudad donde nosotros estamos viviendo. La mediación hoy día es una tremenda oportunidad de cambios de paradigmas sociales. Lo necesita el país, lo necesitan las regiones, y lo necesita personalmente en mi comuna. Y hoy día el trabajo que nosotros estamos desarrollando tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo nosotros fomentamos y articulamos la participación de manera voluntaria, cómo identificamos el conflicto de manera frecuente,
Cómo vemos al individuo, a la persona, la cultura de él, los grupos humanos, las opiniones y las creencias. Las expectativas de una mediación es trabajar, trabajar, trabajar en función del humano. ¿Y cuáles son los desafíos? Generar logros, acuerdos y seguir escuchando. Uno de los mensajes importantes y que nos permitió incorporarlo cuando nosotros empezamos a armar nuestra unidad, nosotros pensamos en Humberto Maturana. Humberto Maturana es nuestro mentor en lo que es la profesión de la orientación familiar. Y tuvimos la oportunidad de traerlo a Rengo y conversar con él con respecto al tema del conflicto. Y quisimos citar, digamos, una frase de Humberto Maturana: el conflicto se resuelve cuando hay conversación y respeto. Y eso es lo que nosotros los mediadores, como facilitadores y como educadores de las relaciones humanas, debemos hacer. Y eso nos va a permitir ir desarrollando un trabajo que va a permitir generar cambios de paradigma. Eso tiene que ver en alguna medida con una mirada más prospectivista. No lo vamos a lograr ahora, pero sí vamos a ir entregando una semilla que día a día va a ir germinando y que en el futuro vamos a encontrar logros importantes que lo van a recibir las futuras generaciones. Hoy día las generaciones nuevas saben de la existencia de la mediación. Las generaciones nuevas hoy día son parte de un proceso de mediación, se han querido hacer parte y han querido participar. Por lo tanto, es un proceso de cambio importante que nosotros hoy día en Rengo hemos apostado al futuro renguino, ¿ya?, a generar cambios importantes en las relaciones humanas en nuestra ciudad. Y para culminar, porque en el fondo no quería hablar mucho de estadística, quería en el fondo a todos los mediadores presentes reconectarlo con lo que es la mediación en sí, ¿ya? Y la mediación comunitaria es tan libre que nos permite abordar tantas temáticas, nos permite desarrollar tantas actividades con las personas, que cuando nosotros comenzamos y nos planteamos con mi colega, bueno, no tenemos recursos, ¿cómo lo vamos a hacer para comunicarnos con la comunidad? Bueno, mandamos a hacer un pendón didáctico, le llamamos, que es este, donde sale la mediación comunitaria, y está el camino del proceso del conflicto y cómo llegan a los acuerdos. Y al final está el resultado, que es la resolución pacífica del conflicto. Mandamos a hacer este pendón pensando que no contábamos con los recursos, ni contábamos con un data, ni en las zonas rurales no íbamos a tener internet. Por lo tanto, hicimos un pendón simple, súper liviano, que se enrolla, lo llevamos en el hombro y partíamos a las zonas rurales más apartadas a enseñarles a las personas a conocer esta otra forma de resolver sus conflictos, y que esta forma de resolver conflictos les iba a permitir evitar la judicialización y que además les iba a ayudar a entender la problemática que en el fondo lo está distanciando uno con el otro, y a empatizar también con el vecino y viceversa, y a entender que al final el conflicto no era conflicto, sino que simplemente una forma de mirar el mundo distinta. Eso es la presentación, y eso es lo que quería comentarles hoy día, y invitarlos en alguna medida a todos los municipios a creer en la mediación comunitaria. Es una tremenda oportunidad, no solamente para profesionales, sino que para cada municipio se resuelven problemáticas, se descongestionan los tribunales, y además, lo más importante es que las personas tienen oportunidades de ser escuchadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Tienes que dejar de compartir la pantalla. Ahí se va a tener que pedir ahí asesoría de nuevo a todas sus super asistentes. Gracias, María José. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Tenemos un par de consultas acá, de preguntas que nos llegaron mientras estabas haciendo la presentación, y se las voy a compartir. La primera pregunta es para el equipo de Lo Barnechea, y dice así: consulta para el expositor de la Municipalidad de Lo Barnechea. ¿A qué se refiere con entregar carácter ejecutivo a los acuerdos que se alcancen?
o qué acto es el que obtiene el carácter de ejecutivo. Y son dos en uno porque después viene otra pregunta que también, la pregunta anterior la hizo Israel González, y a continuación Elizabeth Silva dice, sí, también quedé con esa duda. ¿Eso legitimaría mayormente el acta de los acuerdos alcanzados? Quiero juntar esas dos preguntas porque siento que tienen relación. Así que si pudieras, Francisco, y ahí eso. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Voy a partir por la última pregunta porque ocupa el término legitimar. En estricto rigor, que un instrumento tenga el carácter ejecutivo no tiene que ver con la legitimidad del instrumento. El hecho de que se cumplan las formalidades, y aunque si nos salimos del área de la ley de propiedad y nos vamos a un caso comunitario, el acta de acuerdo es legítima en sí misma por el proceso, pero tiene características distintas. ¿Cuál es la importancia de que algo tenga mérito ejecutivo o que algo sea un título ejecutivo? Es que me permite, cuando yo tengo un título ejecutivo a mi favor, lo que me permite es demandar el cumplimiento forzoso de la obligación que contiene ese título ejecutivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El carácter que le entrega el artículo 35 a las actas de mediación por ley de propiedad que cumplen con las formalidades es el de plena prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en ese instrumento tengo acreditado un hecho, no tengo que volver a probar el hecho, no tengo que volver a probar que se llegó a un acuerdo, por ejemplo, de condonar una multa. No tengo que volver a probar eso porque eso ya está dentro de las características de la plena prueba. Pero si yo quiero, por ejemplo, demandar que forzosamente esa multa se pague o que forzosamente esa multa se me sea condonada, tengo que convertir esa acta de mediación en un título ejecutivo. Los títulos ejecutivos están en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 464, y son taxativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son títulos ejecutivos solamente aquellos que la ley establece que son títulos ejecutivos y que deben cumplir con ciertas características. En base a ese punto, un acta de mediación, y esto aplica tanto para un acta de mediación de un tema comunitario como para un acta de mediación de un tema relacionado con la ley de copropiedad, yo la puedo convertir en un título ejecutivo siguiendo ciertas formalidades, que son principalmente dos. Podría haber una tercera, incluso una cuarta probabilidad, pero que sería mucho más casuística. Pero ¿cuáles serían las dos posibilidades que yo tengo para convertir un acta de mediación? Y esta parte ya aplica para cualquier tipo de acta de mediación, sacando familia, o familia tiene otro tratamiento especial en la ley. A través de la reducción a la escritura pública del acta de acuerdo, quiere decir eso, que yo lo llevo a la notaría, lo reduzco a escritura pública. ¿Por qué? Porque el artículo 464 establece expresamente que la copia de la escritura pública es un título ejecutivo y me permite demandar el cumplimiento de la obligación. Y la otra posibilidad de convertir un acta de acuerdo en un título ejecutivo, porque recordar siempre, por la ley, el acta de acuerdo de ley de copropiedad es plena prueba, y plena prueba no es lo mismo que un título ejecutivo. La diferencia radica en que el título ejecutivo me permite demandar el cumplimiento. Y además un juicio ejecutivo es mucho más corto y mucho más simple de lo que es un juicio ordinario. ¿Ya? La diferencia, y estoy generalizando mucho, la diferencia es que cuando yo discuto algo en un juicio ordinario, yo estoy discutiendo la existencia de la obligación, si existe o no esa obligación. En el juicio ejecutivo yo no discuto si existe la obligación, lo que estoy pidiendo es el cumplimiento forzoso de esa obligación. Para que el acta de mediación pasada por el artículo 35 se convierta en un título ejecutivo, hay dos grandes posibilidades. Una, la reducción a escritura pública, y la segunda es que sea reconocida, porque uno de los puntos del artículo 464 es que convierte en títulos ejecutivos aquellos instrumentos privados reconocidos o mandados a tener como reconocidos por el tribunal. Entonces, si yo no quiero reducir a escritura pública el acuerdo, podría presentarlo directamente en el tribunal y que el tribunal lo tenga como instrumento público reconocido. Y en ese caso, también pasa a ser un título ejecutivo y también me permite demandar el cumplimiento forzoso de la obligación. Obviamente, todo lo que es mediación va por un lado mucho más de lo que es la paz social y la educación del manejo de conflictos. Sin embargo, ¿cómo lo hemos utilizado nosotros en los NSTA? Como advertencia. En el sentido de que, ojo, esto no es simplemente una hoja, no es que usted esté firmando un acuerdo en una servilleta. Si usted no cumple el acuerdo al cual usted mismo llegó,
efectivamente el día de mañana a usted lo podrían llegar a demandar por el cumplimiento forzoso. Esa es a grandes rasgos la diferencia. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta para Daniel. Dice, para Daniel del equipo de Las Condes, dice, entendiendo que lo de las actas viene a formalizar el acto de mediar, me hace mucho ruido o he extrañado las exposiciones, posturas sobre los límites de lo que se puede mediar. A decir, casi todos los exponentes concuerdan que hay un número importante de casos venidos desde el DOM. ¿Hasta dónde se puede mediar cuando esos temas están normados por ley general? ¿Dónde están los límites del acuerdo sin pasar por sobre la ley? Respecto a esa pregunta, yo creo que está ahí. No puedes pasar por sobre la ley. Algo que está establecido por ley no puede ser acordado o cambiado a través de un acuerdo. Hay cosas en donde, por ejemplo, una autorización para adosarse al muro medianero es algo que está regulado por la ley y que lo permite. Y lo que nosotros la intervención que hacemos nosotros es generar la instancia para que los vecinos conversen y vean si existe esa voluntad y se pueda crear la voluntad de la autorización. Y de hecho, la autorización, el acta de acuerdo no tiene la validez, sobre todo en ese caso que es vecinal. Finalmente el acuerdo va a terminar, o sea, se acuerda que estos vecinos van a ir a notaría a firmar la autorización para el adosamiento. Pero el límite lo establece la ley claramente. O sea, si hay algo que está normado por ley y que no admite ningún tipo de voluntad por parte de las partes que participan, eso no se puede llegar a un acuerdo. Lo que sí nos hacemos cargo es de, por ejemplo, las molestias que puede generar la conversación, el generar el canal de comunicación entre los vecinos. Eso igual, si bien no se va a poder llegar a un acuerdo, sí va a permitir que se establezca una relación de mejor forma a la que se podría haber llevado hasta ese momento. Pero si no está prohibido por la ley, el acuerdo no va a traspasar eso. Está silenciado, Varinia. Muchas gracias. Para ambos, porque ambos hablaron al respecto, tanto para Las Condes como para Lo Barnechea, Luis Vargas pregunta si se realizan seguimientos de los casos donde no se llega a acuerdo para conocer el devenir de dichos conflictos. Si alguno de las dos municipalidades tiene experiencia al respecto, en los casos donde no se llega a acuerdo. No, nosotros no hacemos seguimiento de los casos posteriores, salvo que exista una comunicación por parte del vecino con el fin de tratar algún otro tema respecto de lo que se haya tratado en esa mediación, pero no existe un acuerdo. Lo que nosotros hacemos cuando no se llega a un acuerdo también es una orientación posterior para reforzarle respecto de las otras alternativas para conseguir lo que necesita finalmente, darle la orientación legal correspondiente. Algunas cosas, por ejemplo, de la ley de copropiedad tienen que verse en el juzgado de policía local, les revisamos los borradores de denuncia, le indicamos dónde hacerlo, pero si es que algo no llegó a un acuerdo, nosotros no le hacemos un seguimiento en específico. No sé si Francisco puede agregar. En el caso de nosotros también es muy similar la forma que tenemos de funcionar. Seguimiento propiamente tal lo tenemos establecido para los casos de acuerdo, que ponemos una fecha y nos contactamos con las partes para ver si se ha cumplido el acuerdo. Con respecto a cuando las mediaciones se frustran, lo que hacemos es que derivamos a la persona para que continúe un camino si es que es algún tipo, por ejemplo, el caso típico que tenemos de construcciones irregulares, nosotros le advertimos a las partes al comienzo, les ponemos todo sobre la mesa, de que en caso de no llegar a un acuerdo, se orientará a la parte que lo requiera con respecto a cómo seguir con los trámites posteriores. En ese sentido, no es un seguimiento propiamente tal porque no podemos verificar que se haya cumplido un acuerdo que no existe, pero lo que sí hacemos es que producimos una derivación interna en el municipio y a la persona la orientamos directamente con qué es lo que puede pedir, qué es lo que no puede pedir y a quién se lo debe pedir. En ese sentido, también de repente les preparamos, por ejemplo, algunas solicitudes al juzgado de policía local o algunas cartas para la misma municipalidad que se deben ingresar por oficina de partes para que sigan un conducto regular. En ese sentido, claro, el hecho de que no se llegue a un acuerdo no
limita la función del centro de mediación, sino simplemente muta un poco a lo que es una derivación y una orientación. Y con respecto a la pregunta anterior, que también me quedó algo dando vuelta, con respecto a los límites, lo que hacemos nosotros cuando mediamos temas que son de orden público, que son aquellas cosas que no están entregadas a la voluntad de las partes, nosotros ponemos una cláusula, por ejemplo, de construcción irregular, que es un caso muy común, en el cual esta acta de mediación no constituye aprobación ni de la dirección de obra ni de ningún otro departamento técnico. Eso lo dejamos expresamente en el acuerdo, para que diferenciar lo que es a lo que ellos llegaron como voluntad de las partes con lo que es una autorización administrativa, por ejemplo, un permiso de obra menor, un permiso de demolición, etcétera, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Y en el caso de Mónica, independiente que tú no hayas hablado de estadísticas, yo creo que quizás podrías tener alguna experiencia en este caso, en el caso de Rengos, Sí. que hacen casos de los seguimientos de los casos que no llegan a acuerdo. Al igual que los Arnechea, nosotros tenemos un sistema de seguimiento y monitoreo de los casos con acuerdo. Okay. ¿Ya? Nosotros vamos, una vez que las personas llegan a acuerdo, igual establecemos plazos ya para el cumplimiento de los acuerdos, y durante ese periodo nosotros nos contactamos con las personas, ¿ya? Eso lo hacen los dos técnicos jurídicos que trabajan con nosotros, hacen el seguimiento de las causas, ¿ya? Y una vez que se cumple el compromiso, pueden ser 2 o 3 meses, pero posteriormente después se vuelve a hacer un seguimiento, porque nos ha ocurrido que aún así, habiendo cumplido, digamos, compromiso, después del plazo lo han roto por alguna razón, ¿ya? Entonces nosotros lo hacemos más que nada también para ir levantando información que nos va a servir para un diagnóstico a futuro, ¿ya? Y es más prácticamente eso lo que nosotros desarrollamos. Perfecto. La última pregunta quizás va en la misma línea, pero me imagino que es para que las personas se vayan haciendo una idea que en general lo que los centros van haciendo tiene que ver con el seguimiento de los casos que sí son mediables y aquellos que han llegado a acuerdo. Esta pregunta va un poco también en la línea de aquellos casos que no entran al programa, pero me gustaría que la pudiera un poco aclarar. Dice Patricio Santibáñez, pregunta, ¿el flujograma de sus programas considera aquellos casos que no son admisibles de mediar, como por ejemplo construir sin permisos o casos judicializados? ¿Dónde van a parar esos casos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hay varios funcionarios, varios colegas que están acá que están comenzando con la evaluación de plantear programas en sus municipalidades. Entonces creo que es muy interesante que ustedes les den las limitaciones de cómo lo hicieron, para que ellos se puedan hacer una idea de cómo limitar y cómo presentar sus programas. Por eso creo que es interesante también el sí como el no, el que limitarse. Gracias. Sí. Mira, Varinia, voy a partir yo. Como lo planteé en la presentación, nosotros tenemos lo que nos inspiramos el sistema multipuertas. Entonces, hay una persona con una problemática, entonces la persona capacitada, que generalmente es un abogado, o las mediadoras también, que con harta experiencia saben del sistema, nosotros orientamos a esa persona y le decimos, ok, este caso es mediable, porque falta una conversación, porque se puede negociar, porque la ley lo permite, porque no es de aquellas cosas que está prohibida, así como pasa en familia. Pero también hay otras respuestas en donde la orientación es, mire, este caso no es mediable. Esto lo que hay que hacer es ir a un tribunal y presentar la denuncia, la demanda, la querella. Esto es penal, esto es laboral, esto es de familia. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con el conocimiento finalmente de la persona que está generando la orientación. Entonces, para nosotros entra el programa a la etapa de evaluación. Esto es mediable, esto es para arbitraje, esto es para el juicio, esto es para que usted tenga una conversación directa con la persona. Esa es la primera parte de nuestra labor. Entonces, si en ese sentido el flujograma de su programa considera aquellos casos que no son admisibles de mediar, sí, porque nosotros le damos la orientación legal para que pueda entender hacia dónde tiene que dirigir sus acciones finalmente. Eso es como lo que puedo... ¿Y dónde van a parar esos casos? Va a parar de acuerdo. O sea, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Eso es un delito y por lo tanto usted tiene que denunciar en Carabineros o puede presentar una querella
con el patrocinio de un abogado. Si es que no tiene un abogado, también le digo, mire, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial, el número, el tema, o los derivamos nosotros directamente también con los contactos que tenemos con la corporación que corresponde acá a Las Condes. O tenemos también convenios con clínicas jurídicas, entonces también se derivan hacia ese lado. Eso en el sistema del sistema multipuerta, así como recibimos el caso y lo evaluamos y le decimos, mire, vaya para allá, vaya para acá, y lo que es mediación lo hacemos nosotros. Muchas gracias, Daniel. Mónica, ¿querías complementar con algo? Sí. En el caso de Rengo, que no contamos con abogado, pero sí, como yo lo planteaba hace un rato, con 2 técnicos jurídicos que se manejan bastante, son los que entregan la orientación y antes de dar las explicaciones técnicas jurídicas con respecto a la situación. Por eso que nosotros tenemos una unidad que se le llama la unidad de análisis de los casos, si es pertinente o no es pertinente para mediar, antes de que la persona sea convocada. Ellos son los que hacen el filtro, ¿ya? Y ellos son los que le entregan la orientación en el caso de que no puedan ser mediados. Se le entrega la orientación del caso a las personas y se les hace derivaciones y obviamente que nosotros continuamos con lo que nos corresponde. Pero eso es lo que nosotros hacemos en Rengo a la fecha. Muchas gracias, Mónica. Esas eran, si nadie de los ponentes quiere complementar, esas eran... Marinia, perdón, Sí, que me quedé gracias. también con algo, en base a la misma pregunta anterior, porque me da la impresión, puedo estar equivocado, pero que van como, en un criterio de cuáles serían los límites objetivos. Y en el caso de la honestidad, ¿cuáles son los límites objetivos que tenemos para la mediación? 1, violencia. Si existe violencia, tanto psicológica o física, el caso no es mediable, independiente de la temática. 2, que esté judicializado el procedimiento, sea que sea, si está judicializado en familia, en civil o en juzgado de policía local. Y 3, el tercer límite objetivo que tenemos es por temática, porque tanto la mediación en salud y la mediación laboral están fuera del sistema normal de mediación y tienen una mediación y un órgano establecido cada una específico. Esto es a modo de como un límite objetivo de los casos mediables y no. Solo eso. Muchas gracias, Francisca, también por complementar. Les comentaba, me preguntaban hoy día justamente, me había llegado un mail en relación al interés de poder integrar, algo que también mencionaba Daniel, de integrarse a la Red Nacional de Centros Comunitarios. Justamente esto es una de las cosas en las cuales facilitamos dentro de los objetivos de la red, el ayudar. Y dentro de las reuniones que hemos tenido es justamente facilitar y se conversan ciertas temáticas de aquellos municipios, de aquellos centros que están partiendo, que tienen dudas, que están conversando, que están por conversar. Nos juntamos simplemente a compartir esas dudas, los Barnechea, Las Condes, Rengo, Arica, son como nuestros pilares en realidad, son Valparaíso también, son nuestros centros pilares donde han estado tantos años que ellos han cedido con mucha generosidad su tiempo, su experiencia. Mónica ha cedido su documento de cómo ella partió, cómo ella implementó, ¿cierto?, toda su historia, y eso lo hemos traspasado, por ejemplo, Padre Las Casas, que ella lo ha podido adaptar, implementar, y de esa forma vamos colaborando y articulando para que sean ustedes los mismos funcionarios municipales a través de sus propios municipios que planteen desde adentro las iniciativas a sus propias autoridades, a sus propios directores, por ejemplo, de las Dideco o de las unidades municipales correspondientes, donde ustedes sientan que puede tener cabida una unidad de mediación, para poder plantear un programa, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque son ustedes los que conocen los recursos, las posibilidades de cada municipio. Lo que nosotros como colegio ofrecemos, como red ofrecemos, es un apoyo desde el recurso de conocimiento que tienen los otros centros que han tenido, desde la facilidad para articular, desde los contactos y desde un apoyo como colegio específico, ya hay para cada municipio que lo requiera en forma particular a través de ciertos convenios que estamos gestando en forma específica con aquellos municipios
forma más puntual. Les agradezco su participación en esta, nuestra penúltima sesión. Recuerden que nos queda el miércoles 25, el cierre de nuestro seminario, que nos va a acompañar Alejandro Nató con el último tema, ¿cierto? Que vamos a tener que es la parte práctica. No tengo en este minuto, recuerdo bien la mano, pero acá lo tengo, se los voy a decir en este minuto. Mi memoria ya me falla un poco. Les quiero leer exactamente el tema, que es muy bueno porque es, bueno, ¿cómo estamos? Conflictos sociales, visión, análisis y abordaje de la conflictividad social. La idea es tratar de ver un poco más llevado a la práctica, ¿cierto? Como la bajada específicamente, tratar de ver cómo podemos de una forma más concreta, ¿cierto? Poder abordar la conflictividad social y urbana. Ya hemos visto programas en vivo, ¿cierto?, de mediación, cómo lo han podido implementar, ejemplo de 5 o 6 municipalidades que nos han acompañado, que les han expuesto cómo ellos están llevando a cabo sus programas de una forma bien amplia, ya bien amplia por el tiempo que ha sido escaso, pero yo les agradezco todas las consultas, tienen nuestros correos para hacernos llegar, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles a las 3:30 y como siempre les vamos a hacer llegar el link el día anterior. Muchas gracias y nos vemos. También nos vamos a quedar, como siempre, los que quieran, para dudas específicas, quedamos con la sesión abierta unos 15-20 minutos más, los que quieran quedarse, y el resto está libre para poder hacer abandono en la sala. Y como ha sido costumbre ya clásica de nuestras 4 sesiones anteriores, nos quedamos para el café post sesión, así que post clase. Muy buenas.